Bueno, hermanos, saludos. Espero que estén bien, que hayan tenido unos buenos días, unos días con cosas bonitas, con cosas siempre para aprovechar y vivir. Eh, Hayan podido tener al Señor presente en todas las circunstancias y siempre les esté iluminando el entendimiento y que lo permitan ver en todas las circunstancias de su vida. Un gran abrazo a todos los que están aquí conectados hoy y nos acompañan. Entonces, bueno, vamos a comenzar lo que sería en mi parte personal el episodio número 39, el 39º, imagínense, episodio, que iba a pensar yo no tener tantas predicaciones, sino que todas sean en cuarentena. Eh, y ha sido impresionante parte de esta vida en cuarentena. 31 de enero y nos da una lectura que un doceavo de año se ha ido, un doceavo de un año se ha ido, un mes, la primera porción de la docena ya se cumplió. Increíble, ¿no? ¿No han pensado eso? Qué rápido, yo estoy impresionado. Ya yo ni veo en el retrovisor el 2020. Hace rato que es 2021. Impresionante. A veces copio las fechas en las cuestiones de trabajo. También cuando copio la fecha del día de la reflexión de cuarentena y todavía pongo 2020. Eso pasa mucho en el liceo o en la universidad, que todavía el cuaderno decía enero 2000 tanto, 2013, cuando ya era 2014, por ejemplo. Entonces uno como que se queda como que se acostumbra al año anterior y bueno, ya pasa la fecha, el tiempo y ya hace rato ya no se ve ni para atrás viendo es de cerca lo que es el 2020. Son mis impresiones. Inclusive ya contaré 45 días para que se cumpla un año de cuarentena social. 45 días. 45 días para que llegue el 17 de marzo, cuando empezó la cuarentena en la región capital. No decir que antes, aproximadamente el 14 de marzo, empezó la cuarentena en la gran capital. Entonces sí, Venezuela llegará a un año de restricciones sociales, que cada vez están menos estrictas, eso sí, y son menos amplias, pero en sí es una nueva normalidad. Es una nueva normalidad. Por ejemplo, y recordar, el local de nuestra iglesia va para un año vacío, 45 días para que llegue un año sin congregaciones dominicales, parte del ciclo de la vida que estamos viviendo. Realmente en la práctica ya esto no es tan dramático, la sociedad está en esta nueva normalidad, ya casi viviendo como la vida de otrora. Las personas están haciendo lo que tienen que hacer, ya a mi esposa le están planteando trabajar, ella trabaja normal los días flexibles y ya le están planteando trabajar también los días radicales y así por el estilo muchas cuestiones. Ya a veces tengo que verificar en los calendarios y en las cuestiones de noticias a ver si esta semana es radical o es flexible porque ya todo está extremadamente flexible. Pero ya la vida se está volviendo a otra hora, dirigir en los espacios, en las actividades y las rutinas, volviendo a la vida a otra hora porque así nos es necesario vivir. Pero mientras tanto nosotros seguimos con algunas notables restricciones y somos esclavos del tapabocas, el alcohol y ciertos niveles de distancia. Más puñitos que abrazos. El besito es un privilegio de pocos. A quien tú puedes besar y darle un beso, no, eso es un privilegio de los que están en la casa, es un privilegio de pocos. Porque son estos tiempos donde estamos bajo este agente biológico que domina nuestra existencia ahorita. Ya usted y yo somos experimentados en esta vida de cuarentena, ya es una vida normal. No son de contexto aquellas primeras reflexiones de cuarentena donde se buscaba, o yo buscaba razonamientos y refuerzos en medio de la bomba que nos cayó a la humanidad entera. Entonces todo era como entrar a vivir esa época. Hoy el contexto es continuar la vida de fe y seguir caminando como debemos mientras podamos decir de manera optimista suprimir esta pandemia. Mientras de manera optimista en el horizonte se pueda suprimir esta pandemia, y aprendemos a vivir esta nueva normalidad. La crisis de vivir en pandemia y todos sus matices, y la crisis de Venezuela en su hoyo negro y todos sus matices, son temas que de una u otra semana tienen el enfoque en estas reflexiones que yo he hablado de cuarentena. Hablamos un tema que tiene que ver principalmente con la pandemia, en el contexto de la pandemia, sino un tema que tiene que ver en el contexto de la crisis venezolana, son los principales enfoques. Y yo deseo hoy recordando, ¿no? Dios nos bendiga en poder afirmar esos pensamientos o los pensamientos, todos los que han llegado,
y la fe en todas esas circunstancias, o sea, en estas predicaciones que uno ha dado, las predicaciones que da Sebastián, las predicaciones que oímos también de otros lados, recordando inclusive la semana pasada que Sebastián nos hablaba y- de inclusive estar alertas y moscas con las doctrinas que oímos y la sana enseñanza, todo eso. Pero Dios nos bendiga en todos los pensamientos que nosotros podemos afirmar y recoger y acumular para que estén en nuestra mente y en nuestros corazones en medio de estos tiempos, estas circunstancias. Entonces, más allá de estos enfoques que son pandemia y Venezuela y sus matices, luchamos y convivimos con otras realidades y mucho más, y son mucho más íntimas y internas, íntimas e internas, que lo que pasa en el mundo exterior. Llame el mundo exterior pandemia, cuarentena, crisis venezolana. Nosotros convivimos con otras realidades. Convivimos con otras realidades que estos días han sido notorias y me han llevado a las palabras de hoy. Yo en estos días estaba sufriendo qué tema poder predicar y cuando uno se pone a meditar uno va consiguiendo una diversidad de temas, gracias a Dios, de cosas. A veces ni siquiera para compartirlas en la iglesia, pero sí para uno meditar uno mismo, pues parte de meditar en la ley del Señor, ¿no? Pero las circunstancias, las cosas que en el contexto he estado conociendo, en parte de nuestros grupos y circunstancias que vive cada uno, me han llevado a estas palabras de hoy. Y tienen que ver con el hogar y la familia. El hogar y la familia he sabido de diferentes luchas en diferentes casas estos días y no es nada fácil. Qué complicado es tener algo oportuno que decir en estos momentos, en esos momentos, cuando hablaban conmigo en la semana, cuando hablaban conmigo anoche. Qué complicado es tener algo que decir. Uno puede saber mucha Biblia, muchos conceptos, muchas cuestiones, pero es complicado. Todos estamos bajo el mismo cielo y en la misma tierra y todos con las posibilidades de vivir las mismas circunstancias. Un problema, una circunstancia en casa, en hogar, lo que sea. Con humildad uno tiene que reconocerlo. Todos podemos ser propensos a pasar por luchar contra los mismos problemas en un tiempo u otro. Y es parte de la humanidad y de la humildad de reconocer esas posibles circunstancias día a día. El 23 de agosto de 2020, en una fecha donde había mayor radicalización de esta vida de pandemia, yo expuse mi 22ª reflexión. Yo me acuerdo que aquellos días uno luchaba porque le dieran un fin de semana libre y la cuestión, y esos eran los días que estaban permitiendo que las personas mayores de, ¿cómo que era la cosa?, de 60 años pudieran caminar a 1 kilómetro de la casa en las tardes y los niños en la mañana. Era algo así, ¿no? O era al revés, no recuerdo. Y todo muy, muy cerrado, los locales, la gente deseando poder abrir sus negocios o abriéndolos clandestinamente. En esa fecha, por allá, 23 de agosto, yo expuse mi 22ª reflexión que estaba titulada, alguno debe recordarla, que se llamaba Convivencia de Cuarentena. Ese día era exhortarnos a vivir conforme a la vida nueva. Se radicaba en hablar de Efesios 4. La vida cristiana en nuestras casas, vivir la vida nueva, la vida cristiana en nuestras casas y convivir como agrada al Señor con las personas que para esos días eran realmente el pan de cada día. Pan de cada día, no había forma de salir y convivir con otras personas. O sí, pero ahí tenías que vivir con esas personas y es un tema importantísimo, porque si siempre la convivencia es un tema importante en las casas. Imagínense en un tiempo en el cual las personas tienen que pasar más tiempo en la casa. Antes, en una Venezuela antes de la crisis, de esta crisis de 2013 para acá, aguda de 2013 para acá, bueno, que Venezuela tiene muchos más años en crisis, pero el declive, el hoyo, de verdad se siente sin precipicio, desde un precipicio sin fondo, perdón, en esos años. Me acuerdo que la vida de la iglesia era estar en la calle, muchas veces íbamos al cine, 4 reuniones en el local de Altamira. Yo recuerdo 4 reuniones, de lunes a jueves había reuniones en el local de Altamira, después se fueron intercalando entre varias casas, en Caricuao, 2 reuniones en Caricuao. Bueno, yo vivía allí, pero uno pasaba mucho tiempo fuera de la casa. No caía en casa porque tenía muchas actividades y poco compartía con la misma gente de casa. Ahorita, en esta cuarentena, aunque pueda salir o no, generalmente debe permanecer en casa. Y más en aquella fecha del 23 de agosto, que no se salía, literalmente no se salía, se salía poco, se salía menos.
Entonces, ese día me llevó aparte, en parte a la predicación, una realidad de un matrimonio que se estaba separando. No es parte de la iglesia, unos amigos muy cercanos y queridos en estos tiempos se estaban separando, ya habían planteado el divorcio, estaban en ese camino. Cada quien en una casa diferente en esa fecha. Yo hoy con alegría les digo, ellos volvieron a juntarse. Están viviendo juntos, hemos estado compartiendo con ellos bastante. Han sido las únicas personas con las cuales, del ciclo cerrado con los cuales nosotros nos atrevemos a compartir en esta cuarentena. Y han vuelto, perdón, disculpen, a juntarse. Y muchas historias así de lo que ha pasado en cuarentena. Hablaban especialistas, y que CNN dedicaba muchos artículos a esto, y diferentes medios informativos o noticiosos o blogs, de hogares que tienen la oportunidad de reencontrarse, familias, familiares que estaban separados, ahora van a estar juntos por mucho tiempo, porque no estén trabajando, no estén estudiando, van a estar en casa, pero también hogares que se despedazan. La pandemia probó las casas, probó los hogares, probó las familias. Y todo eso es parte del combo que trajo el SARS-CoV-2, un agente invisible a nuestros ojos, pero bastante influido en nuestra sociedad, en nuestra vida. Un año, hermanos, un año donde la vida no es la que esperaríamos en la forma de vivir y que le cambia los planes a todo el mundo, de alguna u otra manera. Entonces, es parte del complemento del alboroto que nos ha tocado vivir a causa de esta nueva versión del SARS. Entonces, por eso hoy quiero complementar aquella reflexión del 23 de agosto del año pasado, porque he sabido cómo han estado sufriendo y pasando circunstancias algunos de nuestros hogares, de los que estamos conviviendo como esta comunidad de Zoom o gente cercana a nosotros. No nos sorprendamos ni nos escandalicemos. Es fácil sorprenderse y escandalizarse, es muy carnal. Después empezar a pensar, ¿quién será? ¿Quién? ¿Cuál casa tendrá un problema? ¿Quién es? Pareciera que a veces se agudiza el fenómeno del juicio en el mundo cristiano, donde no deberíamos juzgarnos, nos juzgamos más, pero bueno, no es el tema, pero no nos escandalicemos ni nos sorprendamos, seamos humanos y sinceros y solidarios entre nosotros. Y oremos por todos nuestros hogares esta semana. Vamos a orar por todos nuestros hogares esta semana. Vamos a orar por los hogares de todos los nombres que se encuentran conectados el día de hoy, de todas estas conexiones. Fíjense, aquí yo veo, dice César Ibetti, dice Frías Bastida, Gabriel Frías, Luisa Cabrera, Nancy Cervera, Ortiz C., Rosa Elena, Sebastián Alexandra, veo Tule, veía otras personas conectadas, por ahí recuerdo que estaba Mari, estaban Glass, Gles y Yami, por todos. Vamos a orar por todo nuestro hogar. Alguien anote eso, por favor. Y nos recuerda por nuestros distintos grupos de reunión de WhatsApp. Entonces, seamos humanos y solidarios y nos puede pasar a todos. Y bueno, simplemente me ha parecido a mi titular hoy la 39ª reflexión de cuarentena, como cuidando el hogar y la familia. Cuidando el hogar y la familia, que ha sido el póster o la imagen que les he pasado para invitación hace unos minutos. Respecto al hogar, fíjense que a mí me parece que el título debe ser una frase un eslogan que nos recuerda la lección que compartimos cada vez que se oye una predicación. Entonces, hay varios términos allí: cuidando, hogar y familia, tres términos importantes. Cuando hablamos de hogar, entendamos, dice en el diccionario, habla de la casa y el domicilio donde vivimos. Aún más allá, también al hogar se refiere al contexto de familia y o grupo de personas emparentadas que viven juntas. Quizás tú has vivido solamente con familiares o ahorita en mi caso yo tengo 6 años viviendo voy para 7 ya, años viviendo con mi esposa Egli. Hoy está con sus papás, está por aquí cerca, pero con sus papás no tenemos la conexión. Están esperando a ver si se puede conectar, pero está en eso. Ya se conectó, saludos. Entonces, yo tengo casi 7 años viviendo con mi esposa. Quizás usted tiene muchos años viviendo nada más con un familiar, pero yo antes he vivido con un gentío. He vivido con mi prima Dori, el esposo y los hijos, 3 hijos de ella en su momento. Yo no recuerdo si Diego ya había nacido, creo que no, Diego no había nacido en ese momento. Pero he vivido con Dayana, con Genis, con Elizabeth,
¿Cómo se llama el señor? Ay, se me olvidó el señor Eduardo que se llamaba, el señor el español, se me olvidó el nombre. Ay, se me olvidó. Y lo impresionante se me olvidó. Pero he vivido con un montón de gente, aparte de mi papá, Judy, un poquitico con Abraham, he vivido más tiempo con José Antonio, Gabriel. Y esas personas, algunos son de sangre, algunos son de la fe, algunos son familiares, amigos, pero cuando vivimos juntos o estamos viviendo juntos, conformamos un hogar. Quizás en tu contexto estás viviendo ahorita con una persona en un tiempo, en esta cuarentena, que no vivías tiempo atrás o no esperabas vivir tiempo atrás. Entonces, eso es hogar. Ese conjunto de personas con las que están emparentadas. Y por eso yo digo, cuando yo hablo de la persona hogar, cuando yo hablo de la palabra hogar, no estoy hablando del cuidado de la casa. Hoy vamos a ver cómo se limpia la casa o cómo se cuida la casa físicamente. Estamos hablando de las personas que conforman la casa. Eh, entonces, el término familia va de la mano con el término hogar. Si vas al diccionario parecieran homónimos o sinónimos. Como familia, también se define a un grupo de personas emparentadas entre sí que viven juntas. También eso significa familia. También conjunto de ascendientes y descendientes, colaterales y afines a nivel de lo que nosotros señalamos como sangre o de apellido. Ascendientes, las personas que están arriba, papá, abuelos, padres, tatarabuelos, se ha tenido la oportunidad de vivir con sus bisabuelos, mejor dicho, o los descendientes, los hijos, los nietos, bisnietos, depende de la edad que usted tenga, o colaterales, otros familiares de sangre, eso. También hay otras definiciones importantes de familia, y por eso nosotros podemos ampliar este término empezando por la casa, como por los contextos en los que convivimos. También hay otras definiciones importantes de familia. Escuche, mire, también como el conjunto de personas que comparten alguna condición, opinión o tendencia. Fíjense, también familia se define como personas que comparten una condición, opinión o tendencia. Un cuerpo de una comunidad religiosa también es familia. Grupo de personas relacionadas por amistad o trato, eso también significa familia. Entonces, aquí cada uno de nosotros puede tener su contexto. Como condición, nosotros somos esta familia de Zoom en cuarentena. O como comunidad religiosa, yo diría de fe, nosotros somos la Iglesia de Cristo de Altagracia o las diferentes comunidades. Antes éramos Iglesia de Cristo del Este, por eso muchos están, o algunos se conectan a nosotros porque era de esa congregación cuando existía en el Este, pero venimos de esta comunidad de la Iglesia de Cristo o de cualquier otra comunidad cristiana que tú perteneces. Y también como familia tenemos el contexto de los grupos de amigos o personas que en su caso nosotros tenemos trato con cada uno y quizás en esta cuarentena tú tienes trato con grupos de personas específicos. Yo hoy puedo destacar, por ejemplo, la familia ciclista, ese grupo específico de amigos con el que he estado conviviendo en la cuarentena. Entonces, todo eso el diccionario le llama familia, ¿no? Qué sorprendente. En ese amplio del contexto del significado de hogar y familia, yo me centro, pero principalmente con el que tiene que ver en la convivencia de a diario, con los que habitan bajo la misma llave de la puerta de una casa. Cuando una persona tiene una llave de la puerta de una casa, refleja la intimidad o, o el tema fin que tienen esas personas porque viven juntos, o por lo menos cuidan la casa. Yo cuido, estoy aquí al tanto, pendiente de la casa de Darío. Bueno, ahorita estoy casualmente aquí en la sala de la casa de Darío. Entonces, este, pero quien tiene la llave de una casa vive en una casa y conviven con unas personas. Y esto va para todos los que comparten una misma llave, todos los que viven bajo un mismo techo. Entonces, y hablo en este contexto de cuidando ese hogar y esa familia. Fíjense, es importante saber lo que significa, meditar lo que significa la palabra cuidado, cuidar. El diccionario de la Real Academia, cuando buscas cuidado, te dirige a cuidar, y cuidando es un gerundio de la palabra cuidar. Entonces, cuando hablamos de cuidar, significa poner diligencia, atención y solicitud en la ejecución de algo. En este caso, en la casa y el hogar. También tiene que ver con asistir, con guardar, con conservar. Todo eso es cuidar. También tiene que ver con mirar por la salud, darse buena vida. Aquí ya estamos refiriéndonos al cuidado propio. Y también hay un quinto concepto en el diccionario de la Real Academia que dice vivir con advertencia respecto a algo. Vivir con advertencia respecto a algo. Y esto estamos hablando de que vivir con advertencia de que no ocurren algunas cosas. Y, y en el contexto que yo quiero hablarles, de que no ocurren algunas cosas en la casa. Por ejemplo, miren, el diccionario de la Real Academia tiene estos ejemplos de uso.
cuando habla de vivir con advertencia respecto a algo, dice, no se cuida de la maledicencia. Fíjense, no se cuida de la maledicencia. La maledicencia es la costumbre o práctica de maldecir, de la persona que acostumbra a maldecir. Entonces, es la persona que no se cuida de maldecir. Y en ese contexto o ese amplio de cosas similares es que hoy yo quiero que tú reflexiones en la reflexión que yo he preparado. Hoy quiero mencionar lo que se debe hacer o parte de ello bajo el principio de la vida cristiana para cuidar de nuestros hogares y familias. Usted seguramente sabe esto, usted seguramente sabe. Más allá de lo implícito del conocimiento de textos bíblicos, yo le invito a que piense y reflexione sobre los siguientes argumentos y sus aplicaciones. Visualice esto en su casa, en sus problemas y en sus circunstancias. Visualice esto en su casa, en sus problemas y en sus circunstancias, repito. Yo comienzo por mencionarles este texto que voy a mencionar a continuación y rompo un poco mi tradición de los últimos 3 o 4 años y voy a mencionar este versículo en la versión PDT en español, que se conoce como, ese es el acrónimo de Palabra de Dios para Todos, o la abreviatura, las siglas de Palabra de Dios para Todos. Dice así, Efesios 4:27, esta contundente afirmación y frase que debería ser parte de nuestra vida en todos los lugares, pero a veces vemos que se escapa, se pierde de contexto y no ponemos cuidado en esta frase. A veces somos muy afincados, dedicados a poner defender ciertas costumbres, tradiciones, conceptos sobre todo doctrinales, muy cerrados, pero estas cuestiones son vitales en la vida en general, en toda tu manera de vivir. Si esto lo estuviera en Colosenses 3, que es un texto muy paralelo a lo que dice Efesios 4, que nos dice en toda tu manera de vivir. Nosotros tenemos que ver estos versículos en toda tu manera de vivir. Y yo te digo que hoy lo veas con los ojos de tu hogar, de tu casa, de tu familia. Dice así, Efesios 4:27, versión PDT, cito, no le den ninguna oportunidad al diablo para que los derrote. Fin de la cita. Repito, no le den ninguna oportunidad al diablo para que los derrote. No le den ninguna oportunidad al diablo para que los derrote. En la Reina Valera, versión año 1960, revisión del año 1960, dice así, ni deis lugar al diablo. Cito, ni deis lugar al diablo. Esta contundente frase, amigo, hermano, oyente, debería ser un principio en tu vida principal. Deberías defenderlo más que a veces trivialidades banales de doctrina que defendemos. No darle lugar al diablo. Ustedes saben, y si no lo saben, sépalo, que yo soy un amante total de la música, particularmente soy rockero y particularmente dentro del género que le llaman metal, pero dentro de otros géneros del metal que no me voy a meter ahí a hablar. Y mucha gente puede relacionar eso a muchas cuestiones y la gente lo relaciona rápidamente a lo satánico, a una cosa, a la otra. Como todo, la gente desconoce que existe como la gente le llama rock cristiano. Yo le llamo música hecha por cristianos. Mi banda favorita, de la cual soy ampliamente fanático, se llama Striper. Ellos han sacado muchísimas canciones hablando de esta frase y es como de estos que reprenden al diablo siempre que pueden. Y estos de los que le cantan a las personas, a los oyentes, es que siempre debemos reprender al diablo y no dar lugar al diablo, ni dejar que el diablo se acerque a nosotros, ni que tenga que ver con nosotros. Wow, hay X cantidad de canciones maravillosas con una letra muy poderosa acerca de que nosotros no podemos darle lugar al diablo. Y eso debe ser parte de nuestras vidas. Qué maravilla tener la oportunidad de escuchar esas canciones. ¿Cómo sientes tú, cómo sientes que está tu casa? ¿Cómo sientes que está tu hogar, tu familia al día de hoy? ¿Hemos hecho lo necesario para que el diablo no tenga oportunidad de derrotarnos? ¿Hemos hecho lo necesario para que el diablo no tenga oportunidad de derrotarnos?
He visto con el tiempo que muchas veces nos afligimos y sufrimos por las cosas que pasan en nuestras casas, pero no sabemos lo que está haciendo y lo que nos está atacando Satanás. Y muchas veces en las reflexiones hablando, nosotros mismos nos damos cuenta que no se hace lo necesario para que el diablo nos derrote. Y esa es mi proposición para ustedes hoy. No den ninguna oportunidad para que el diablo dañe sus casas, sus hogares, nuestras familias. Y recuérdese todo cuando yo porque yo cito los significados de hogar y familia que dije anteriormente. Para que nosotros hagamos contexto de qué significa cuando hablamos de hogar y de familia. Mm, No hagamos nada para que no le demos oportunidad al diablo. No le demos oportunidad al diablo. Y yo quiero hacer una analogía del diablo con el deporte. Miren esto. En los deportes donde compiten equipos contra otros equipos, estos deportes de donde dos o más equipos buscan la victoria. En el béisbol, dos equipos buscan la victoria. En el baloncesto, dos equipos buscan la victoria. En el fútbol, dos equipos buscan la victoria. Pero deportes como el ciclismo, cuando digo en un solo partido, ¿no? Porque si hablamos de una copa, una liga, son muchos equipos enfrentándose en duelos de a par para en diferentes sistemas conseguir un campeonato, una liga, un premio. En deportes como el ciclismo, son carreras donde compiten 10 equipos, o la Fórmula 1, compiten 10 equipos o más equipos, buscando una victoria. Uno de esos equipos va a ganar ese evento. Entonces, en los deportes donde compiten equipos contra otros, la estrategia de victoria es vulnerar las debilidades del adversario. Escuchen mucho esto, la estrategia de victoria es vulnerar las debilidades del adversario. Los entrenadores de fútbol preparan a su equipo para que pueda identificar y hacer daño a su rival y así robarle el dominio del juego, las ideas y en eso la psicología. Mucho se habla de los jugadores y la gente que poco ve fútbol, ve los jugadores, Messi, Cristiano, y todo el mundo se ve a los jugadores y el entrenador es un tipo que está en la orilla y lo único que dice es pone a 11. Pero detrás de todo eso está el entrenador maquinando la orquesta. Un mal entrenador no puede hacer que un equipo triunfe. Y pasan cuestiones como que hay gente que dice el Barcelona es la mejor plantilla del mundo, pero es el equipo que pasa las peores humillaciones en los últimos tiempos. Y detrás de eso, aparte de una cuestión de equipo, una cuestión administrativa, está un entrenador que no puede hacer ganar un equipo. Hay equipos que pareciera que no pueden ganar y un entrenador detrás que los potencia y los hace una máquina como el Bayern Múnich. Dios libre a cualquier equipo caer en manos del Bayern Múnich. Horrenda cosa es caer en manos del Bayern Múnich en este año. Entonces, detrás de un equipo de fútbol hay un entrenador. Si usted escucha las entrevistas de prensa, usted ve al entrenador diciendo, hemos estado estudiando el rival, estamos viendo, enseñando al equipo, poniendo los jugadores precisos para aprovechar las debilidades de nuestro rival. Entonces, bueno, al Barcelona le ganamos de contragolpe, a otro equipo le ganamos quitándole el balón y cosas así, porque es que la estrategia, vulnerar las debilidades de nuestro enemigo. Así ataca el diablo. El diablo busca oportunidades, vulnerabilidades para entrar en cualquier parte de tu vida, en la casa del hogar, para acabar contigo. En el ciclismo es similar el principio de vulnerar las debilidades de tu rival o buscar las vulnerabilidades, de tu rival. Los equipos tienen líderes. Los equipos de ciclismo, si usted ve el Tour de Francia, se arman 8 corredores y los equipos más grandes y poderosos alinean a 2 corredores para tratar de ganar el Tour de Francia. 2 de esos corredores son los grandes que pueden ganar. Otros equipos quizás no tienen a nadie o tienen a uno solo. Van a participar y a ganar puntos, pero no van a competir por el título final. Pero estos equipos que tienen 1 o 2 corredores, ellos son los líderes y ellos tienen ayudantes. Esos ayudantes se le llaman popularmente gregarios. Estos gregarios son otros corredores muy buenos, pero entre las funciones que ellos tienen, los diferentes roles, ellos tienen que sacar de ritmo a los competidores, a los rivales de otros equipos y darles en el punto débil a sus rivales cuando lo detectan. El gregario va corriendo y se da cuenta cuando los rivales, ay, aquí este se cansó, ay, este puso un cambio que no es, ay, este dejó de pedalear y ataca, lanza un ataque y lo fulmina. Y entonces los gregarios acaban a los otros corredores, a los grandes corredores de los otros equipos. Porque en los deportes es la estrategia de buscar
aprovechar las ventajas para ganar. El diablo busca eso para destruir casas, donde tú le das ventaja, donde tú le das, como le dicen, cancha. Estos ejemplos del deporte me parecen maravillosos para ilustrar cuando alguien busca ganar, busca estudiar las debilidades de su rival. Busca estudiar las debilidades de su rival. Así, el Satanás busca oportunidades para derrotarnos. Entonces no hay que darle ninguna oportunidad al diablo. Imaginemos en esto a Satanás actuando como el entrenador del equipo contrario o el gregario de ciclismo del equipo contrario, buscando vulnerabilidades en tu casa, en tu hogar, en tu familia, para atacar y destruir. Ahora sí, volviendo a la versión NTV, dice Primera de Pedro 5:8, dice así, cito, estén alerta, cuídense de su gran enemigo, el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente buscando a quien devorar. Fin de la cita. Lo repito, estén alerta, cuídense de su gran enemigo, el diablo. Cuídense de Satanás, que anda buscando como león rugiente. Entonces aquí Pedro hace una analogía espectacular del reino animal. Porque no es que el león busca y una manada, hay 100 presas allá de no sé qué espécimen del reino animal que sean de su cadena alimenticia, de la cadena alimenticia a la cual él, del hilo de la cadena alimenticia de la cual él se alimenta, por decirlo así. Disculpen si no uso el término que es adecuado. Él no es que llega y hay 100, yo soy macho y los ataco. Muchos videos he visto de estas ilustraciones, inclusive predicaciones donde buscan de la manera astuta ver a quién pueden atacar. O si van en manada, entre varios asustan, varias cuestiones. Y esta impresionante analogía del león rugiente buscando a quien devorar. Cuídense de su gran enemigo, el diablo. Allí lo dice para los cristianos en general. Lo dice Pedro. Cuídense de su gran enemigo, el diablo. Nosotros también tenemos que abrir el entendimiento de que esto es más que algo de la iglesia o de la religión. De algo que se dice en el local, para los cristianos que asisten al local. Porque a veces se crea una brecha de que somos una especie de persona o personalidad cuando estamos en la comunidad cristiana, pero fuera de la comunidad cristiana falta eso que a veces se ve en la iglesia. Esto es algo de la vida real. Y la vida real es más cercana, es en la casa, es el hogar, es la familia. Entonces hay que verlo allí, en ese contexto. La Biblia nos aclara que este personaje, Satanás, el diablo, el maligno, tiene como intención dañar a la humanidad. En muchos textos veía uno por acá, veía otro por allá, cuando Jesús hacía la analogía de que el ladrón viene para matar y destruir, robar, hurtar, destruir. Él viene para darles vida. Hay algunas ilustraciones, pensamientos bíblicos para nosotros entender la intención de dañar a la humanidad que tiene él, este enemigo. Él viene a hacer todo lo que se oponga a Dios. Generalmente entendemos que devorar o destruir se refiere a acabar con el espíritu humano. Generalmente entendemos que cuando Él viene a acabar, a destruir, a matar, a robar, es acabar con el espíritu humano. En Efesios 2 se encarga de hablar, cuando habla de Satanás, viene cuando uno sigue tras el príncipe de la potestad del aire, o en otras traducciones dice el diablo, quien es el que gobierna o el líder de los espíritus o de la gente que se opone a Dios, algo así dicen las diferentes versiones o explicaciones de leyenda de las versiones, tiene que ver con la muerte espiritual, devorar y destruir. Y eso anda haciendo Satanás cuando actúa de entrenador contrario o de gregario del equipo contrario, o león que anda buscando a quien devorar. Una exhortación práctica para hacer en la vida del principio del hogar la podemos encontrar entre muchas en Hebreos capítulo 12, versículo 14 al 15. Vamos para allá. Hebreos capítulo 12, versículo 14 al 15. Dice así, cito, esfuércense por vivir en paz con todos y procuren llevar una vida santa, porque los que no son santos no verán al Señor. Cuídense unos a otros para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. Tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, la cual los trastorne a ustedes y envenene a todos.
Fin de la cita. Tremendo. Como les decía al principio, vea estas enseñanzas, estas exhortaciones en su casa, en su familia. Mira lo que dice, una frase: esfuércese por vivir en paz con todos. La paz, entendido como una relación correcta, entiéndase que cuando inclusive habla de tener paz con Dios, habla de una relación correcta con Dios. La paz tiene que ver con una relación correcta con todos. Imagínense, contextualícese todo en la gente en su casa. Debe ser la ley en la casa. Debe ser la ley en la casa. Una relación correcta con todos los miembros de la casa. Debe ser algo en el cual dice, esfuércense. Es algo que todos deben hacer su aporte. Muchas veces en las relaciones humanas, cuando somos heridos por otra persona por un gran pecado o algo que ha hecho que nos ha ofendido, empezamos nosotros con el dolor del daño que nos han hecho a esperar y exigir en la manera de justicia de que la otra persona corresponda y actúe de una manera en la cual él tiene que hacer. Pero la Biblia nos dice, esfuércese todos. Todos debemos hacer nuestro granito de arena para que todos podamos vivir en paz. Importante. Dice, ahora cita aquí el término, fíjense, aquí dice en esto que hemos leído de Hebreos 12, 2 veces la palabra cuidarse, la conjugación de cuidar. Dice, cuídense unos a otros para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. Cuídense unos a otros para que ninguno de ustedes recibir la gracia de Dios. En sus casas, en nuestros hogares, es necesario que nos cuidemos para que ninguno de nosotros pierda el beneficio de Dios. He escuchado y muchas veces en las luchas y guerras la diatriba de que cuando las personas se enemistan y se separan, cada uno dice, yo tengo mi propia relación con Dios. Yo estoy con Dios y empieza esa relación donde nos cercamos y nos cerramos. La Biblia nos exhorta y nos enseña que nosotros más bien pensemos en colectivo y nos ayudemos a todos para que todos tengan una relación con Dios. Esos pensamientos donde cada quien tiene una relación con Dios y no importa lo demás, no es una enseñanza precisamente inspirada por Dios. Aunque la salvación es una condición individual, una responsabilidad individual, nosotros podemos y somos estimulados a cuidar a los demás. Tengamos en mente que queremos que todos alcancen la gracia de Dios, o tengamos esa iniciativa, ese deseo de que todos los demás alcancen la gracia de Dios en nuestras casas. Es pensar en colectivo, es pensar que todos lleguen hasta el final de la ruta, que lleguemos al final, perseveremos hasta la meta en Cristo. Otra de las frases impresionantes que dice aquí: tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, la cual los trastorne a ustedes y envenene a muchos. Tremendo. La raíz venenosa de amargura me parece una de las enfermedades más grandes y amplias existentes en la humanidad. Al día de hoy veía más de 102 millones 700.000 casos de COVID-19 en el registro de Johns Hopkins, la Universidad de Johns Hopkins. Pero es muy probable que la metástasis de amargura en los corazones tenga muchos más de cientos millones en la humanidad ampliamente extendida y sea una lucha con la que conviven muchísimos hogares. Espero yo estar equivocado, pero esa raíz venenosa de amargura es cosa que se extiende también en el cáncer espiritual humano. Esa amargura en cada hogar, cada casa, cada familia causa daño y destrucción porque dio lugar al diablo y dio oportunidad. O da lugar al diablo y da oportunidad, es propenso para que ese gregario nos ataque. Necesitamos cuidarnos de estas circunstancias. Ese es el llamado hoy. Y esa es mi motivación en cada casa. No dejar que el diablo obre en nuestras casas, en nuestros hogares, en nuestras familias. Santiago 4.7 dice así, Santiago 4.7, cito: así que humíllense delante de Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Así que humíllense delante de Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Hay que aprender a resistir al diablo. Y eso lo logramos doblegándonos ante Dios, en su voluntad. Yo aquí pensaba y hilaba los diferentes textos que nosotros necesitamos reforzar nosotros el hombre nuevo, el hombre que es conforme al carácter de Dios.
Muchas veces el diablo hace lo que hace o hace lo que quiere porque nosotros no hacemos huir al diablo. Peleamos con nuestra propia fuerza y con nuestra propia convicción, porque como decía el gran recordado y citado hermano Pedro Ortiz, una vez decía, en Venezuela no hay una religión católica, una religión evangélica, una religión testigo de Jehová, no hay 5 o 6 religiones, aquí hay 27 millones de religiones, porque cada quien cree a Dios en su manera. Inclusive en las iglesias de Cristo, que son súper doctrinales y estrictas con la sana doctrina y la cuestión, hay hasta diferentes cristianismos, porque mucha gente tiene el cristianismo a su manera, en sus propias convicciones. Y cada quien va a tener siempre el ser humano su propio raciocinio y sus propias decisiones, porque al fin y al cabo el juicio y el examen que Dios hace a cada hombre es individual. Cada quien tiene su propio discernimiento, su propio discernimiento. Entonces, a veces las personas ven a Dios a su manera y nos quedamos con una imagen de pelear con el Dios que nosotros entendemos e interpretamos. Y después decimos, Dios mío. Y aquí es donde nosotros necesitamos hacer ejercicio de nuestra fe. Porque la fe no es la existencia de Dios, de la imagen del concepto de Dios, o de que yo tengo la Biblia o que me sé la Biblia, sino el hombre de Cristo es el que hace huir al diablo. Cuando yo hablo del hombre de Cristo, es la persona de Cristo formada en ti, es la que hace huir al diablo. No es, ay, yo voy a la iglesia, y yo fui a la iglesia, y yo soy de la sana doctrina, y yo me congrego todos los domingos, y no he dejado de comer ningún pan de la Santa Cena, ¿por qué me pasa esto? El hombre de Cristo está formado en ti. Entonces, ¿quieres un hogar sano? ¿Quieres una casa cuidada? ¿Quieres una familia espiritualmente protegida? Amigo, amiga, haga de Dios no un pensamiento o su inclinación. No sea Dios solamente una oración. Yo te he pedido, Dios mío, ¿hasta cuándo se va a acabar esto? Usted tiene que hacer que Dios sea su forma de vida. Usted tiene que hacer que Dios sea su forma de vida. Cuando en Efesios 4:27, que es lo que vamos a leer ahorita ese contexto, dice que no le den oportunidad al diablo, nos dice que nosotros tenemos que hacer ciertas cosas en ese contexto. Cuando nosotros entendemos que no es solamente ni que Dios no lo quiera o que Dios mío te pedirte ciertas cosas, cuando entendemos que el llamado es a formar un carácter, a formar el hombre nuevo con pensamientos renovados, que ese es el contexto en el cual no se le da lugar al diablo, entonces nosotros estamos cuidando, potenciando y haciendo muchas cosas en pro de nuestras casas. Efesios 4:21-32 lo leo rápidamente porque aquí está ese hombre nuevo, dice así. Cito, ya que han oído sobre Jesús y han conocido la verdad que procede de él, desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Pónganse la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Así que dejen de decir mentiras. Fíjense, voy a hacer una pausa aquí. Aquí está hablando de pónganse la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios. Y la nueva naturaleza no es una cosa mística, no es un agua, no es una oración, no es una cantidad de cuestiones que los seres humanos gustan los místicos. La nueva naturaleza es virtudes, comportamiento, acciones que vamos a leer aquí en Efesios 4. Esa es la nueva naturaleza que es conforme a Cristo. Dice, dejen que el Espíritu aquí dice, el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Esa es la nueva naturaleza. En sus casas usted tiene que revisar sus pensamientos y sus actitudes. Sus pensamientos y sus actitudes. Yo no sé si alguien le dijo a Pablo, pero Pablo, danos una cosa, un don espiritual, una señal. Pablo le escribe una carta y le dice pensamientos y actitudes. ¿Usted quiere una casa cuidada del diablo? Pensamientos y actitudes. La fe termina siendo menos mística de lo que a veces la planteamos y termina siendo muy racional en este aspecto porque es algo que podemos hacer. Tener pensamientos y actitudes dejando que el Espíritu nos renueve, porque aquí la parte mística y especial y poderosa es el Espíritu Santo de Dios. Por eso yo digo, el día de hoy, bautícese en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y recibe el don del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es quien le puede renovar los pensamientos y las actitudes. Entonces, pónganse la nueva naturaleza y fíjense, voy aquí a repasarlo mientras lo voy leyendo. Dejen de decir mentiras.
Así que dice el versículo 25, dejen de decir mentiras. Cuide su casa, su hogar, su familia. Deje de decir mentiras. Digamos siempre la verdad a todos porque somos miembros de un mismo cuerpo. Hablando de la iglesia, véalo usted también en la casa que todos pertenecen. Si todos en la casa son y se vuelven creyentes, son parte del mismo cuerpo. Díganse la verdad porque son miembros de un mismo cuerpo. Versículo 26. Además, no pequen al dejar que el enojo los controle. En estos días, las situaciones que he sabido es porque el enojo ha controlado a personas. Y yo de eso sé demasiado porque soy una persona que tengo muy poca mansedumbre, no, mansedumbre no, templanza es la palabra, mansedumbre es otra cosa, templanza, y muchas veces soy propicio a que el enojo, se me suben las pulsaciones, el ritmo, las cuestiones. He cambiado mucho, pero sé que tengo ese defecto en mi naturaleza humana. Entonces, no pequen al dejar que el enojo los controle, y he sabido de muchas circunstancias, no juzgándolo ni nada, porque somos humanos, lo entiendo, estamos es para ayudarnos y estimularnos a corregir. Entonces el enojo dice, no permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados, porque el enojo da lugar al diablo. Versículo 27. Ahí es donde dice en lo que hemos venido hablando, porque el enojo da lugar al diablo, el enojo da oportunidad al diablo. El enojo es aquella puerta que el entrenador, viene Zidane o viene Koeman y dice, ay, ahí nos dieron una oportunidad, ataquen por allí, cambia por acá, tú cámbiate de banda, tal, y viene 2 goles ahí en 5 minutos, porque hubo una oportunidad para acabar con tu equipo. El gregario vio, ay, mira, le tembló las piernas. Bueno, no, lo vio respirando ahí, uy, lo vio tambaleando, vamos a atacar. Y le sacaron 10 minutos de ventaja en la subida, porque le vieron la oportunidad. Y el enojo da lugar al diablo. Cuando pasa esto en nuestras casas, me imagino el diablo, mira, manda ya unos demonios, dieron oportunidad, listo, ahí te mando la dirección por el WhatsApp, GPS. Ve para allá, ataca. Hay oportunidad de dañar esa casa por la falta de la nueva naturaleza en Cristo. Le da lugar al diablo. Versículo 28, si eres ladrón, deja de robar. En cambio, usa tus manos en un buen trabajo digno y luego comparte generosamente con los que tienen necesidad. Versículo 29, no empleen un lenguaje grosero ni ofensivo. Que todo lo que digan sea bueno y útil a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes la oigan. Esto sí pasa mucho en las casas y yo lo he vivido, y sé que muchos de ustedes lo pueden haber vivido, lo han vivido. No emplee un lenguaje grosero, ni quieres cuidar tu casa, cuida tu lenguaje, cuida las acciones ofensivas, porque a veces en la religión la grosería se toma como ciertas palabras que uno no dice, pero a veces no entendemos que es el uso, el final que tienes con lo que dices, con lo que te expresas groseramente, o eres ofensivo. ¿Quieres cuidar tu casa? Cuida el lenguaje. Cuida las intenciones de ofender o las acciones de ofender. Que todo lo que digas sea bueno, a fin de que tus palabras resulten un estímulo para quienes lo oigan. Muchas veces somos lesionados o ofendidos por alguien que habita con nosotros y nos daña, nos lesiona, hace cosas que pueden pasar años en sanarse. Y es difícil que yo venga y te diga de una manera tan relajada aquí, bañadito yo con una camisa y te diga, ¿cómo que dice aquí? Que todo lo que digan sea bueno y útil. Es difícil, es difícil. Lo bueno de tener mucho, de ser predicador y yo ser una persona con tantos defectos es entender que muchas de estas cosas uno también las vive y las pasa o las ha vivido y seguramente las vivirá. Y es difícil, pero ahí es donde uno se puede enfocar y tener pensamientos sobre yo quiero cuidar de mi casa, yo quiero cuidar de mi hogar, yo quiero cuidar de mi familia. Entonces, si yo no digo nada que sea bueno y útil, yo sé que yo destruyo mi casa. Yo sé que viene ese diablo como león rugiente, como un buen entrenador o como un buen gregario a dañar mi casa. Dice el versículo 30, no entristezcan al Espíritu Santo de Dios. No entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en la que viven. Sería bueno nosotros pensar y reflexionar qué siente el Espíritu Santo acerca de nuestra casa, de nuestros hogares. ¿En qué forma están nuestras casas, nuestros hogares y nuestras familias? Recuerden, dice el versículo continuo el 30, recuerden que Él los identificó como suyos y así les ha garantizado que serán salvos el día de la redención. El Espíritu Santo
nos identificó como suyos y esa es nuestra garantía de ser salvos. Por eso hoy diga, bautícese en el nombre del Padre, Hijo y Dios, del Espíritu Santo. Lleve la salvación a su casa, lleve la salvación a su casa. Versículo 31, líbrense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnia y toda clase de mala conducta. Por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón, perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. La casa no va a ser cuidada la casa físicamente va a ser cuidada con cloro, ¿cómo se llama esto? Unos detergentes, unos desinfectantes, Mr. Músculo para la cocina y de otras partes, y jabón y otra cosa, y la escoba, la aspiradora, la limpieza si tienes aire acondicionado, X cantidad de cosas puedes cuidar la casa. Pero el cuidado de las almas que viven en la casa, cuando decidimos librarnos de la amargura que envenena a muchos, de la furia, el enojo, de las palabras ásperas. De repente una persona te trató con enojo, pero tú le respondes con palabras ásperas. Las calumnias. Uy, cuánto la calumnia destruye una iglesia. Eso es una cosa increíble, entristece el Espíritu Santo. Pero también las casas. Y toda clase de mala conducta. Hay que librarse de eso para cuidar nuestras casas. Y dice el antídoto de la vida espiritual, que es el hombre conformado a Cristo. Sean amables unos con otros, sean de buen corazón, perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. A veces peleamos con nuestras propias fuerzas, pero lo que nos falta es parecernos a Cristo. Y parecernos a Cristo no es llegar a las 10 de la mañana en la iglesia o a las 3 de la tarde en el Zoom. Bueno, hay que llegar temprano, eso es sine qua non. Pero no es asistir de 10 a 12 o de 3 a 5 en las reuniones. Y cumplir el mandamiento y cumplir la Santa Cena y canté los cánticos que pusieron allí. Y no falta la iglesia. No, 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 no. Actuar como Cristo es llenarse. Pelear con la fuerza de Cristo es llenarse de estas conductas en la vida. Esto es la vida espiritual, hermano. Esto es la vida espiritual. Entonces necesitas entender que la ausencia de Dios hace carencias que sufren las casas, los hogares, las familias. Sufren problemas, esas carencias, la ausencia del carácter, la naturaleza de Dios hace esas debilidades en casa. La fe cristiana nos hace identificar que la enseñanza de Cristo es la luz para nuestras vidas. La enseñanza, la vida cristiana nos dice que la enseñanza de Cristo es la luz para nuestras vidas, es la forma de cuidar nuestro hogar. Resistir al diablo y él huirá de ustedes, Santiago 4:7. No te metas en esta casa, que esta gente son cristianos, hasta sudan cristianismo por la frente, les sale cristianismo. A las personas carnales nos saldrá sal, pero a los cristianos les debe salir aquí Cristo. Esta historia me llamó la atención, esta que les voy a leer, porque me hace ver un hombre que creyó en la salvación y la llevó a su casa. Y hablamos del famoso carcelero de Hechos 16. Pablo y Silas son metidos presos en la cárcel, estaban predicando, y algunas personas le están acusando de que le están haciendo ir en contra de sus tradiciones romanas y que enseñan cosas que son ilegales. Entonces golpearon a Pablo, a Silas, y los meten en la cárcel, y los meten en la cárcel más profunda. El carcelero, mira, le dijeron que los asegure bien, el carcelero los mete en el hoyo más profundo, le pone grilletes, cadenas, bueno, bien apresado a esos muchachos allá. Dios se manifiesta mientras Pablo y Silas estaban orando, Dios se manifiesta, tiembla la cárcel, se abren todas las celdas de la cárcel, se rompen todas las cadenas, y el carcelero queda loco porque todo el mundo va a huir. Pero Pablo le dice, no te quites la vida, no te quites la vida, estamos aquí estamos todos. Este hombre, impresionado por todo esto, se acerca y dice esto que dice Hechos 16:30. El carcelero va y dice, después cito así, el carcelero, ¿no? Después los sacó y les preguntó. El carcelero sacó a Pablo y a Silas y a los que estaban ahí les preguntó, versículo 30, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Versículo 31. Ellos le contestaron, cree en el Señor Jesús y serás salvo junto con todos los de tu casa. Continúa el versículo 32. Y le presentaron la palabra del Señor tanto a él como a todos los que vivían en su casa. Aún a esa hora de la noche, el carcelero los atendió y les lavó las heridas. Y enseguida ellos lo bautizaron a él y a todos los de su casa. Entonces,
Miren esto del carcelero. Esto me hace pensar que la mejor manera, la perfecta manera de cuidar el hogar, la casa y la familia es llevar a Cristo a la casa. Es llevar a Cristo a la casa. Procurar la salvación. ¿Tú quieres proteger tu casa? Lleva a Cristo a tu casa. Basta de pelear a tu manera y a tu fuerza. Lleva a Cristo a tu casa. Lleva a Cristo a tu casa. El carcelero era un hombre que, fíjense, de una manera creyó a estos hombres por la señal que vio y llevó a estas personas a su casa y se predicó en su casa y su casa fue salva. Tremenda historia la del carcelero. Muchas veces, yo estaba leyendo esto y muchas veces la gente interpreta como que, bueno, cree y toda tu casa será salva. Entonces, si una persona cree, todos los que están en la casa se salvaron. Pero vean la historia, el carcelero llevó a Pablo y a Silas a su casa, predicaron en la casa y todos fueron salvos. Porque el carcelero hizo entrar la palabra de Dios en su casa. Yo me acuerdo que mi mamá, no fue directamente quien nos predicó a mí y a Gabriel. En ese momento, Gabriel y yo estábamos en una rebeldía loca, una rebeldía contra ellas, especialmente contra ella. Yo recuerdo, loca en esa vida, esa etapa de la vida, pero mi mamá trajo personas que predicaran en la casa. Y heme aquí. Heme aquí, creo que con ella se cumplió esa palabra de que cree y tu casa será salva. Gracias al Señor. Fíjense estos versículos para despedirnos, Romanos 15:5, este versículo dice así, que Dios, quien da esa paciencia y ese ánimo, los ayude a vivir en plena armonía unos con otros, como corresponde a los seguidores de Cristo. Fin de la cita. Sí, es verdad, hay que orar, hay que pedir, como así Pablo pide por los romanos, que Dios nos dé paciencia y ánimo para que nos ayude a vivir en plena armonía unos a otros, como corresponde a seguidores de Cristo en casa. Pedir esto en la casa, en el hogar, en la familia. Nos corresponde a nosotros decidir si queremos enfrentar la vida como seguidores de Cristo y perseverar en ello. Esa petición de Pablo sea con todos nosotros para que podamos vivir en armonía, paciencia y ánimo. Así que el final de mi discurso es: procuremos, hagamos, seamos diligentes, seamos atentos, seamos solícitos, seamos advertidos en buscar y hacer lo necesario que guarde y cuide, proteja nuestras casas, hogares y familias. En especial, lo proteja del diablo, de quien hablamos bastante hoy. O yo hablé bastante hoy. Recordemos lo que dice Efesios 4, no dar lugar al diablo, no darle oportunidad al diablo. Y no dar lugar a todas las circunstancias y acciones negativas que lo que hacen solo es quizás o están haciendo es corromper la armonía y la vida en nuestros entornos. Y más en estos tiempos complicados de incertidumbre de cuarentena, donde aún más deberíamos estar en casa. Así que Dios bendiga tu casa, tu familia, los problemas que estás viviendo, las circunstancias, los que pertenecen a ella. Si de alguna manera este mensaje cuaja en ti, la idea de los pensamientos, compártelo con otra persona y ayúdalos y estimúlalos a que cuiden su casa, que cuiden su hogar, cuiden su familia. Recuerden el concepto familia, personas que tenemos parentesco, personas con las que vivimos en la casa, personas con las que compartimos de trato, personas con las que compartimos alguna condición, religión o fe, personas con las que vivimos diferentes actividades. Familia. La iglesia en particular que nos reúne a nosotros como comunidad de Altagracia, aunque un año sin estar en Altagracia. Entonces, me despido con una oración en medio de este contexto. Oremos. Señor nuestro Dios, gracias hoy por esta oportunidad de compartir, de convivir por Zoom con mis hermanos, con esta familia de una manera que formamos. Aquí están mis familiares, cercanos e íntimos con los que he vivido, mi mamá que me dio a luz, mi esposa con la que convivo, Judy con la que viví tantos años, mis hermanos de la iglesia, con los que convivo en el ministerio, amigos, Señor, también, todo, Señor. Gracias por esa oportunidad que nos das de las relaciones humanas, de la fe en Cristo. Señor, danos esa, como dice, paciencia, ánimo, perseverancia, Señor, como dice esa última palabra de Pablo, en nuestras casas, Señor, en nuestros hogares. Bendice todos los hogares, los que están sufriendo y pasando. Ayuda a todas las personas que de alguna manera han tenido una actitud o pensamiento u otro. Bendícelos, Señor, tú que renuevas tu misericordia y tu fidelidad cada día, Señor, para con nosotros. Tu amor. Permítenos conocer viviendo esa vida espiritual en nuestras casas, Señor. Que la salvación llegue a todos los hogares que falta, Señor, que nos falta.
Que el Espíritu Santo, que es la garantía de salvación, qué maravilloso leer eso hoy, esté en todas las casas, Señor, por favor. Bendice y sana todas las situaciones que todos están viviendo, Señor, y tú des luz al final de este túnel que todo el mundo vive, Señor. Por favor. Hoy quizás unos puedan decir, no tenemos un problema, estamos, entre comillas, estable o bien, pero el día de mañana puede pasar otra cosa, Señor. Bendícenos a todos y guárdanos, Señor. Gracias, Señor. Gracias por quienes convivimos. Gracias por la vida que nos da, Señor, y que podamos aprenderla a vivir y continuar. Gracias por el nombre de Cristo y nuestro Salvador, Señor. En nombre de Él, amén.